digáis. Sí. Vale. Buenos días a todos, muchas gracias por atender esta atención a medios. Hoy hemos dado un paseo por la zona comercial de Rota, hemos estado hablando con los comerciantes, hemos podido comentar con ellos pues cómo están viviendo el verano, cómo les está afectando pues la subida de los precios, la inflación, cómo lo están viendo en el consumo. Y bueno, evidentemente pues todos los comerciantes que hemos hablado pues son gente luchadora, son autónomos, son gente trabajadora que están tirando para adelante los negocios, pero evidentemente las dificultades están ahí, se suben los precios del alquiler, se suben los precios de los materiales, de la luz, y muchas veces no pueden repercutir el precio en su totalidad a los clientes. Así que sigue habiendo pues eso, unos luchadores y valientes que están tirando del carro, y yo creo que el Gobierno de España no puede seguir mirando para otro lado. Estamos hablando en estos últimos días de las medidas de ahorro energético. Desde Ciudadanos sabemos obviamente que hay una situación mundial complicada y que hay que tomar medidas de ahorro energético, pero deben ir acompañadas de bajadas de impuestos, de aumento de la generación de energía nuclear como en otros países, y también de medidas de compensación para los negocios que, como digo, cada día levantan la persiana y se enfrentan a dificultades muy gordas, ¿no? Nosotros vamos a seguir estando al lado de los comerciantes, al lado de los emprendedores, de los autónomos, de los trabajadores, pisando la calle, porque muchas veces pues vemos que hay decisiones que se toman desde un despacho de Madrid que no son conscientes de las consecuencias que pueden tener en las calles de municipios como Rota. También hemos tenido la oportunidad de hacer una visita al castillo de Rota con los compañeros, una visita maravillosa, y desde luego pues demuestra que este proyecto sigue vivo, que Ciudadanos sigue muy presente a nivel local. En Andalucía pues tenemos 50 gobiernos, una veintena de alcaldías, centenares de concejales que siguen representando una opción moderna, limpia, liberal y de centro, y que vamos a por todas en las municipales. Los andaluces se merecen poder seguir votando a una opción limpia y de centro y liberal también en sus municipios, y además es que estoy convencida de que vamos a ser decisivos en muchos lugares. Por supuesto, te quiero hacer también un reconocimiento a todos los concejales que siguen trabajando por este proyecto, y también comentar que Ciudadanos en Andalucía pues ya tiene su gestora, que ya ha empezado a trabajar, y que la prioridad de esta gestora va a ser preparar las candidaturas municipales para que pues Ciudadanos pueda seguir ofreciendo a los andaluces una opción que, como digo, es insustituible, que no se puede comparar con otras opciones, y que además allí donde está se ve su impronta. Nosotros, por ejemplo, en Rota pues estamos en la oposición, pero es una oposición que todo el mundo sabe que es responsable, que es dialogante, que ha conseguido cosas buenas para el municipio, y en los lugares donde estamos gobernando pues son gobiernos solventes, que bajan impuestos, que limpian la administración, que eliminan chiringuitos, y que sin duda pues están dando una alternativa que hacía mucha falta en Andalucía y en España. También les quiero comentar un tema que está azotando a este país, que son los incendios. Ayer pudimos ver imágenes pues terribles de un incendio en el que hubo una situación muy complicada de un tren que quedó pues atrapado entre las llamas. Hubo una situación de pánico, y quiero anunciarles que hemos pedido la comparecencia urgente de la ministra de Transportes, porque si no hubo más desgracias humanas fue por milagro, pero desde luego pues hay que dar muchas explicaciones de por qué ese tren estaba circulando por ese lugar. Y además pues por desgracia no es un caso aislado, es un incendio que no es el único que se está produciendo. Yo he tenido la oportunidad de visitar zonas devastadas por el fuego como Ávila o como Zamora, pero desde luego España es un país muy vulnerable a los incendios forestales, y debería ser una prioridad nacional el prevenir y actuar de manera coordinada. El campo está absolutamente abandonado, las zonas forestales en España están absolutamente abandonadas, no se limpia las zonas forestales en invierno, no se trabaja en cortafuegos, en limpieza de los bosques, en aprovechamiento también de muchas de las cuestiones que se pueden aprovechar, por ejemplo con la biomasa en zonas forestales, y eso tiene consecuencias. Estamos viendo que este año es el peor que se recuerda, tenemos temperaturas muy altas, una sequía que puede ser la peor en 500 años, y esto hay que ponerse manos a la obra. Aquí lo que no puede seguir es el Gobierno de España echándole la culpa a las comunidades autónomas lavándose las manos y pasándoselo a las diputaciones. Esto tiene que ser una prioridad nacional. Tiene que haber un plan nacional de prevención de incendios y de actuación rápida y coordinada, y necesitamos más tecnología también para actuar de una manera mucho más rápida cuando se detecta un incendio. España es uno de los países más vulnerables de Europa en incendios forestales, y además aquí Ciudadanos es el único partido que reconoce que hay dos factores. Hay cambio climático, hay aumento de las temperaturas, hay aumento de la periodicidad
hay aumento del número de fenómenos meteorológicos extremos, pero es que también se está abandonando el campo, no se deja ni cortar una zarza, no se deja ni limpiar un campo sin que haya tropecientos permisos, y por tanto, como se dan estos dos factores, Ciudadanos es el único partido que reconoce que hay estos dos factores. Hay unos que dicen que solo es cambio climático y no reconocen que muchas veces hay movimientos que se dicen ecologistas, pero que lo que provocan es que el campo no se limpie y a veces los incendios son mucho peor, y hay otros partidos que dicen que no existe el cambio climático y que simplemente es que el campo está abandonado. Bueno, pues aquí en Ciudadanos, como buen partido sensato y de centro, decimos que las dos cosas son ciertas y que hay que actuar de manera ya imperiosa, porque no podemos tener un invierno en el que no se limpien los campos, y no podemos tener un verano como este. Y además también les digo que tenemos datos muy preocupantes, la inflación peor en décadas. Tenemos, por cierto, que ayer supimos también la peor natalidad en décadas, o sea, nunca se había habido una natalidad tan baja en España desde la Guerra Civil, y los dos grandes partidos, ¿de qué están hablando? ¿De qué están peleándose? ¿Por qué se están sentando? Pues para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, para repartirse a los jueces. Esto es simplemente una muestra de que necesitamos un partido como Ciudadanos, un partido liberal, un partido con sentido común, un partido que da respuestas desde las calles de barrio de un municipio como Rota hasta gobernando la Ciudad de Madrid, o gobernando muy bien como hemos gobernado la Junta de Andalucía, donde, por cierto, Ciudadanos ya no está. Y lo primero que se ha visto es que se ha aumentado el número de cargos, se ha aumentado el número de consejerías, se ha aumentado el número de gasto político. Ciudadanos sigue siendo un partido imprescindible, seguimos con fuerza, la gestora ya está trabajando en Andalucía y reconocemos la labor de todos nuestros concejales, que van a ir a por todas en las próximas elecciones municipales. Y a partir de aquí estoy a su disposición para cualquier pregunta de actualidad que tengan. Yo tenía varias preguntillas, si mis compañeros me permiten. En una ya he hecho referencia sobre el tren que ha estado circulando cuando había un incendio. ¿Cree que ha habido algún error también por parte de Renfe o Adif? Si les parece, le formulo todas. Perfecto. Vale. Otra también un poco en relación a la visita de hoy, ¿cómo valora la previsión que ha hecho el Gobierno de que en agosto va a bajar el empleo? Y por último, ¿qué le parece el saludo de Borràs a los independentistas durante el acto de homenaje a las víctimas de terrorismo? Bueno, pues empiezo por la última. Yo como persona que además viví los atentados, no justamente en las Ramblas, pero que pues pude ir al primer acto de homenaje ya hace ya 5 años, a mí me parece que es de una vergüenza, de una indignación total lo que sentimos cuando vemos que son incapaces de respetar siquiera un minuto de silencio. O sea, el nacionalismo es la peor de las pestes, ¿no? A mí me gusta mucho Zweig, me parece que es un buen momento para recordar lo dañino que es el nacionalismo. El nacionalismo es veneno para las sociedades, es una plaga, y desde luego lo que estamos viendo en Cataluña es cómo se ha destrozado la sociedad catalana, porque quiero recordar que el partido que ayer celebraba los abucheos y los ataques a las víctimas es el partido que gobierna en Cataluña. Es el partido que además pues tiene el apoyo para muchas cosas del Partido Socialista de Cataluña, que les apoyan sus proyectos lingüísticos, que les apoyan muchas de sus barbaridades nacionalistas, y esto el Gobierno de España debería frenarlo. No puede ser que ninguna comunidad autónoma de España esté gobernada por un partido que ni siquiera respeta un minuto de silencio para unos atentados terroristas. Esta señora, por llamarle de alguna manera, ha tenido que ser sacada a rastras del Parlamento, porque no solo es que tenga una falta de sensibilidad y de empatía manifiesta, sino que encima tiene una acusación gravísima por corrupción. Como digo, el nacionalismo es un veneno que ha emponzoñado la sociedad catalana, y desde luego el Partido Socialista lo que debería hacer es ponerse absolutamente enfrente de todo esto, no dar apoyo a este gobierno en ningún tema, y desde luego pues separarse de sus socios, porque quiero recordar que es que Sánchez está en Moncloa gracias al apoyo de partidos que están gobernando en Cataluña, que son incapaces de que se celebre un homenaje en condiciones. La primera de las preguntas ha sido muy grave. Las imágenes del tren son absolutamente angustiantes, angustiosas. Si no ha pasado una desgracia mayor es porque ha habido un milagro, y queremos urgentemente la comparecencia de la ministra de Transporte para que nos diga por qué
iba circulando ese tren en medio de un incendio, y digo que podría haber sido una desgracia de magnitud incalculable, ¿no? También lo enmarco en el resto de medidas que le decía. Esto, por desgracia, no es un caso aislado, este incendio no es un caso aislado, se está quemando España, y España tiene que tener como prioridad nacional la prevención de incendios y una actuación muchísimo más coordinada y muchísimo más moderna, porque tenemos pues un país con riesgo máximo de incendios forestales. Y la segunda de la pregunta es la bajada de empleo. A mí lo que me pone a temblar es que los datos siempre son peores que las previsiones del Gobierno. Si el Gobierno encima está reconociendo que los datos de empleo son malos, pues nos podemos echar a temblar, porque los datos reales siempre son peores que las previsiones del Gobierno. Llevamos muchos meses diciéndoles que estaban viviendo los mundos de Yupi, que estaban haciendo previsiones totalmente irreales, que los presupuestos que se estaban aprobando eran irreales porque estaban sustentados en unas previsiones de crecimiento muy por encima de la realidad, y por tanto más vale que el Gobierno se ponga a tomar medidas de bajada de impuestos, de ayuda a las pymes y a las empresas y a los emprendedores, porque si no la destrucción de empleo va a ser galopante, y desde luego le va a pillar al Gobierno pensando en chorradas y en pancartas y en las tonterías que siempre están hablando, en vez de realmente de lo que da de comer a las familias, que es el empleo, que son los negocios, que son las pequeñas y medianas empresas de España. Una pregunta de DF, ¿cómo valoraría la petición de indulto de los familiares a Griñán? A mí no me preocupa lo que pida la familia de Griñán, a mí lo que me preocupa es lo que vaya a hacer el Gobierno, que ya están diciendo que poco menos que son mártires y que estos son unas hermanitas de la caridad, cuando han sido condenados en firme por delitos gravísimos del peor escándalo de corrupción de la historia de España. Y como andaluza también le puedo decir que es una auténtica vergüenza escuchar a miembros del Gobierno de España encima justificar a estos señores. Por tanto, lo que haga la familia, pues mire, pues da un poco, da igual, lo que importa es lo que va a hacer el Gobierno, y espero que no tengan la poca vergüenza de indultar a los que han participado de la peor trama de corrupción de la historia de España simplemente porque sean sus colegas de partido.